trabajé hace un tiempo en el año 90 y, no, perdón, en el 85 trabajé en el Banco Agrario, luego pasé a trabajar en una organización no gubernamental relacionado a lo que es a plagas. Esta organización no gubernamental se llama CEDEP, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, un proyecto que ahora lo voy a mostrar, lo que se ha estado haciendo más antes. Bien, entonces, acá se habla mucho sobre el manejo integrado de plagas y hay muchos conceptos, se comenta bastante de esto y hay muchos criterios también que se tiene al respecto. Pero es una noción, pero también es una estrategia dentro de lo que estamos manejando un cultivo, ¿ya? Lo que manejamos un cultivo. Y decimos noción como una idea y una estrategia es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Vamos a controlar la plaga? ¿Vamos a tolerarla? ¿Vamos a erradicarla? Entonces, a eso es parte de la estrategia de lo que es el manejo integrado de plagas. Y son los actores principales, es la plaga, el cultivo y la estrategia que vamos a utilizar, que en este caso va a utilizar el hombre, nosotros, ¿ya? Entonces, para eso también hay diferentes estrategias que vamos a combinarlas de acuerdo a lo que se presenta en el campo de cultivo. Bien, pero a esto, como vuelvo a repetirle, una breve reseña histórica sobre lo que es el manejo integrado de plagas en la región de Ica. En el año 90 hasta el 98, quien le habla estuvo laborando en este proyecto de control de plagas claves en cultivos de importancia económica en el Callejón de Guaylas y en el Valle de Ica. En esa época, en el Valle de Ica se presentaba un problema muy serio, que era el Pectinofora gossipela, que es el gusano rosado de la India, que dañaba muy severamente a los campos de cultivo del algodonero. Y en el Callejón de Guayla había problema de el gusano del mazorquero, que es el agricultor le llama el Lutus curu, ¿ya? En el cultivo de maíz, ¿ya? Que es el Heliotis sea. Y también en el cultivo de papa, que el problema era también torimea. En ambas lugares, tanto en el Callejón de Guaylas como en el Valle de Ica, se instalaron un laboratorio de crianza de agentes de control biológico. En el Callejón de Guaylas se instaló para la crianza de un controlador y también de microorganismos benéficos. Además de eso, dentro de la estrategia que se utilizó ahí fue también la utilización de trampas de luz, que es parte del control etológico. Entonces, todo eso es una estrategia que se planteó para este proyecto, y lo mismo aquí en el Valle de Ica también se utilizó también para controlar esta plaga, la utilización de trampas con feromonas, la utilización de insectos benéficos, el caso que era específico para las posturas de Pectinofora gossipela, que era Trichogramatoidea bactrae. Esta especie, microavispita, es específico para esta plaga. ¿Ya? Además de eso, en ambos lugares, en ambos valles, tanto en el Callejón de Guaylas como en el Valle de Ica, se realizaban también capacitaciones para persuadir al productor de no realizar aplicaciones químicas, ¿ya? Con la finalidad de disminuir el número de aplicaciones y además de que nuestro medio ambiente no esté tan contaminado, ni tampoco el agroecosistema en el que se desarrollaban estos cultivos. Entonces, ese era el trabajo que se estuvo desarrollando en esa fecha del 98, terminó el proyecto en el 98 y al mismo tiempo se presentó una oportunidad en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Quien le habla empezó a laborar en esa fecha, eso fue en el mes de agosto,
Y empecé a laborar en esta área como promotor del control biológico, ¿ya? Y el proyecto también se terminó también en el 2000, en el 2002, 2013 se terminó el proyecto. Sin embargo, continuábamos realizando el trabajo. Además de eso, con este proyecto del SENASA, se hizo convenios con empresas que estaban apostando por la crianza y producción de agentes de control biológico, ya sea insectos o microorganismos. Entonces, hasta la fecha tenemos convenios a nivel de toda la región de Ica, convenios con empresas que producen agentes de control biológico, como vuelvo a repetir. Entonces, ese es el trabajo que se ha estado realizando en esa fecha y también se realiza capacitaciones. Pero por lo general, en este momento se está dando mayor énfasis a los productores que tienen menos de 1 hectárea, ¿ya? A máximo 3, 4 hectáreas, porque ellos son los que no están muy bien organizados y tratamos de que esto tenga más que nada un poco sensibilizar al productor, pero felizmente el trabajo arduo que se ha estado realizando de esa fecha está teniendo ya bastante éxito, ¿ya? Pero no lo realizamos con las empresas agroexportadoras que están organizadas, porque ellos ya tienen bien claro la estrategia del manejo, porque dentro de su paquete de manejo fitosanitario, ellos realizan ya un trabajo ya muy, como vuelvo a repetir, organizado y también con las coordinaciones con el SENASA. ¿Ya? Ese es el trabajo que se viene realizando, como vuelvo a indicar. Bien, entonces, pero antes de esto quisiera recalcar también de que el manejo integrado de plagas, como una breve reseña histórica, teníamos desde el año 1956, sí, 1956, en el que se realizó una experiencia mundial sobre el manejo integrado de plagas. Y esto lo comenta, que en paz descanse, el ingeniero Juan Herrera Arangüena, uno de sus textos de la Sociedad Entomológica, habla sobre el trabajo que se realizó. Bueno, esa fecha en que quien les habla nació, o sea, hace más o menos ya casi 65 años ya va a tener, ¿sí? Esto. Entonces, ¿qué pasa? De que la Asociación Agrícola de Agricultores del Valle de Cañete realizaron unas prácticas sobre el manejo integrado de plagas, pero a su vez también hubo un simposio posteriormente, un simposio en el año 1965, sí, en el 65 hubo un simposio, pero todavía no se verificaba en realidad a ciencia cierta la viabilidad del manejo integrado de plagas. Pero se fue avanzando poco a poco y así ha tenido hasta el momento ya se tiene un éxito. Se tiene un éxito en gran parte bueno, aquí en la región de Ica y también casi en la parte de la costa y parte también de la sierra, que ya están trabajando con esta estrategia del manejo integrado de plagas, pero dando énfasis tanto al control biológico, dándole énfasis bastante al control etológico, dando énfasis bastante al control cultural, etcétera, y otras estrategias más. Bien, entonces, eso es lo que quería comentarle relacionado a lo que es breve reseña histórica de lo que era el manejo integrado de plagas en nuestro país y también acá en la región de Ica. A partir del año 90, la agroexportación empieza a tomar un impulso de manera muy lenta, pero muy segura por la gente, las personas que apostaron por la exportación. Pero más antes se realizaba exportaciones, cierto, de algodón, cacao, café, pero
A partir del 90 el impulso fue con el espárrago, ya en el año 1990, y hasta el, más o menos, hasta el sí, en esos años aproximadamente, recuerdo que en el año 1992, quien habla participó en un simposio internacional sobre espárragos en la Asociación de Agricultores de San Camilo, acá en Ica, y fue un éxito con respecto al trabajo que se estaba realizando. Entonces son tiempos muy importantes que se realizaron para el inicio de la agroexportación, y a partir ya del 2000 toma mayor auge, empiezan a cambiar otros productos a sembrar en los suelos de acá del Valle de Ica, en el norte también, en Lima, y bueno, entonces se da un gran impulso a esta agroexportación en nuestro país. Y el caso de las paltas, las uvas, el arándano, el espárrago, también, pero ahora los cítricos también, los cítricos. Entonces, ha ido incrementándose de tal manera de que en la región de Ica tenemos aproximadamente, si no me equivoco, algo así de 75 plantas procesadoras de fruta y de hortalizas, ¿ya? A nivel de la región de Ica. Entonces se ha incrementado de manera considerable esto de la agroexportación. Y bien, entonces ahora vamos a entrar en realidad a lo que era el manejo integrado de las plagas, ¿ya? Sabemos que plaga, de acuerdo a lo que indica FAO, es una especie o raza o biotipo vegetal o animal o un patógeno que causa daños a los cultivos, ¿ya? A eso le llamamos lo que es una plaga. Y tenemos el caso de los artrópodos, ácaros, moluscos, las aves, los hongos, bacterias, nematodos, los virus. Entonces, a esos le llamamos nosotros plagas. Muchos todavía confundíamos, o algunos agricultores confundían plaga solamente a lo que era el insecto. No, consideramos también a los microorganismos que causan enfermedades a las plantas. A eso también les consideramos plaga, ¿ya? Le decía eso, que los productores, los pequeños productores que tienen, como digo, menos de 3, 4 hectáreas, o ¿sí? Entonces, con ellos el SENASA realiza bastante trabajos de capacitación, más que nada con la metodología de escuelas de campo, en el que se hace aprender pero haciendo, y las capacitaciones se hacen de manera presencial, se han estado realizando. Entonces ahora en este mes de abril se va a retomar nuevamente, pero con ciertas restricciones con respecto a este problema de la pandemia. Y como es en el campo, no hay muchas dificultades, es a campo abierto. Siempre hemos realizado las capacitaciones en el campo. Nunca hemos realizado capacitaciones en ambientes cerrados. Ya, todo es campo, y el agricultor aprende a evaluar, a identificar las plagas, a identificar también a la fauna benéfica, a identificar los problemas fitosanitarios que se puedan presentar. Bien, entonces a eso le llamamos la plaga agrícola, ¿ya? Ese es otro concepto más que causa más que nada los problemas de daño económico a los cultivos. Esas son los insectos o los microorganismos que causan problemas a los cultivos. También aquí, como pueden observar, el caso de una plaga es un ácaro, el caso de las arañitas rojas, el caso de los lepidópteros, ya acá molusco, el caso de caracol también es una plaga muy seria. Las malezas también es otro problema, ¿ya? Pero también hay una cosa que es muy importante. Cuando hubo un evento internacional en el año 2019, sí, en noviembre del 2019, hubo un evento internacional sobre la Convención Nacional de Entomología, fue la 61ª Convención de Entomología. Llegó un investigador, un brasileño, Oscar Silva, y dijo:
los insectos tienen derecho a vivir. Déjenlo, sean las plagas o sean los benéficos. Déjenlos vivir. En las plagas, todo depende de nosotros, del ser humano, cómo manejemos el cultivo. Nada más. Dejen vivir a las plagas, pero hay que saberlo manejar. Hay que saber manejar a esas plagas, tanto a los insectos como a las enfermedades. Todo depende de nosotros. Y es cierto, analizándolo muy bien, todo está en el manejo que nosotros realicemos los cultivos. Y eso ya lo corroboran muy cierto muchos agricultores, pequeños propietarios, que hemos realizado ya escuelas de campo en la región de Ica. Porque quien les habla, en el 2021, perdón, en el 2001, se capacitó con un trabajo que realizó la FAO en el que se formaba facilitadores de escuelas de campo. Y en esa participé, y bueno, y me gradué en esa fecha como facilitador de escuelas de campo. Entonces, y para poder obtener el grado de facilitador teníamos que convocar y hacer 2 escuelas de campo. Y la escuela de campo más que nada era desde que se iniciaba el cultivo hasta la cosecha. Desde el inicio del cultivo, o sea, me refiero al inicio del cultivo es con la preparación del suelo, no es solamente con la siembra. Hasta la cosecha era el trabajo que realizamos para hacer graduarnos como facilitadores de escuela de campo. Entonces fue muy interesante y eso lo realicé en el Valle de Pisco. Eso fue en el 2001. Bien, entonces ese es el trabajo que se tiene que realizar con respecto al manejo de, o sea, las plagas, el concepto de las plagas. Tenemos el caso de los hongos, las bacterias, virus, los pseudohongos, nemátodos también, los nematodos, son plagas pero también estas plagas tienen su ciclo biológico, que es muy importante conocer para poder plantear un manejo integrado de plagas. Es de importancia conocer el comportamiento del insecto, del microorganismo, en qué momento se presenta y en qué estado fenológico del cultivo se presenta esta determinada plaga. Entonces, para eso debemos conocer el comportamiento de la planta en la parte de su fisiología, ¿ya? Y su fenología. Ese es de importancia, debemos de conocer nosotros. ¿Ya? Entonces, los efectos, sabemos de las plagas, sabemos de que hay plagas potenciales, ocasionales, claves y migratorias. Son de acuerdo a cómo se categorizamos a las plagas. Y también que ocasionan daños directos como indirectos en la planta. Asimismo, se evalúan tomando en cuenta también el daño de la planta, su perjuicio y la pérdida en lo que se refiere a la cosecha. Acá tenemos los efectos de la plaga. En caso, por ejemplo, acá el asmopalpo se está dañando el cultivo de payar. Acá tenemos problemas de pulgones, que también está causando problemas, que son los efectos. Los efectos aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una planta de vid, ha sido atacada o dañada por un pseudocóxido. Al mismo tiempo, la planta empieza a rajarse, a abrirse de manera longitudinal, como lo pueden observar. Entonces, esos son los efectos de las plagas. Aquí tenemos, por ejemplo, los pseudocóxidos. El caso, por ejemplo, este es el Planococcus citri. Porque hay otras especies más de estos pseudocóxidos. Tenemos ahí el Planococcus ficus, ¿ya? Y también ha aparecido otra especie más, que es el Oremopiga peruviana. Oremopiga peruviana es un pseudocócido muy agresivo, más agresivo que el Planococcus citri o el ficus. Y aparte hay otra plaga más que ya lo tenemos ya buen tiempo ya, es Oremopiga peruviana, claro, es el que le llamamos el chanchito rojo, y el otro era, no recuerdo ahorita el otro nombre de otra plaga que es similar a Planococcus. Bueno, ahorita voy a recordar. Bien,
Entonces, eso es lo que se... Acá tenemos los patógenos, las plagas que ocasionan las enfermedades, ¿ya? En las plantas, ¿ya? Va a alterar la fisiología de la planta en un momento determinado cuando el patógeno empieza a dañar. Pero eso tiene que ver mucho con la parte nutricional del cultivo, cuando empieza a aparecer esto, y también empiezan a aparecer de acuerdo a las condiciones del clima y cuando la planta también es muy sensible a estos patógenos. ¿Ya? La diferencia, lo que tenemos, lo que es síntomas, la parte visible y la presencia también visible del patógeno, que ya en el que se puede observar en el tejido del huésped. Exacto. Acá tenemos los síntomas y signos, tanto de hongos, como pueden observar, en el follaje, en los frutos, y como aquí en el caso, por ejemplo, de un tallo de un espárrago con problemas de roya. ¿Ya? Se puede observar los síntomas de estos patógenos. Y los onicetos también, en el caso de la vid, en el caso de payar, también se ha presentado, perdón, no, este es papa, ¿sí? El problema de fitóctora. ¿Ya? Son otros problemas que se presentan. Acá tenemos otras bacterias también, y la característica principal en el caso de bacterias, tanto en la planta como en el fruto que se pueda presentar, tengan presente que tiene un olor fétido, un olor desagradable, ¿ya? Esa es la característica, lo que no sucede en el caso de los hongos, ¿ya? En las bacterias esa es su característica para poder identificarlo. Igual acá los virus, ¿ya? Que ese es un problema muy serio, ¿ya? En las plantas, y eso lo transporta también en las semillas, ¿ya? En los esquejes, ¿ya? El caso del virus, si no hay forma de poder controlar, al menos que tenga que ser eliminada la planta nada más. Esa es una forma de poder controlar. No hay ningún producto que pueda controlar este caso. Para el caso de hongos, sí. Acá tenemos el triángulo de la enfermedad, de los patógenos, como ya les comentaba, que es el huésped susceptible, el caso de la planta, el medio ambiente y el agente etiológico, el caso del patógeno, ¿ya? Son los factores que influyen para que se presente la enfermedad en la planta. Sí, como voy a comentar, tiene su ciclo la enfermedad, ¿ya? En el que se presenta en el cultivo. Y es importante porque el manejo integrado de plagas se basa en conocer el ciclo de la plaga. Es de importancia, en qué momento se presenta, en qué estado fenológico y por qué es susceptible esta planta a un determinado patógeno. Vuelvo a indicar acá el caso del ciclo de la plaga, el fitóctora. El manejo integrado de plagas lo consideramos también de importancia. Es importante analizar el agroecosistema. Eso lo tomamos en cuenta siempre cuando realizamos las escuelas de campos con los productores. Analizar el agroecosistema. ¿Y a qué le llamamos el agroecosistema? Es el entorno en el que está instalado el cultivo, ya sea las plantas, las hierbas silvestres, los árboles frutales que están alrededor también de este cultivo, si es el caso, por ejemplo, manejamos espárrago, si manejamos papa, si manejamos arándano, pero esa área determinada a su alrededor son lo que componen el agroecosistema del cultivo. Y también lo que son las plagas, ¿ya? A eso, y se usa, y también para esto es importante también usar 2 o más componentes para poder controlar una determinada plaga. Y también se otorga prioridad a los factores naturales de mortalidad de las plagas. No es posible establecer una recomendación del MIC que tenga el mismo resultado en otro lugar. O sea, necesita ser más flexible
para poder manejar el manejo integrado de plagas. ¿Ya? Ay, perdón. La presencia de una especie fitófago no necesariamente alcanza la categoría de plaga. ¿Ya? Es necesario que realizar un monitoreo. Es lo que realizamos permanentemente nosotros como SENASA cuando el productor organizado o el pequeño productor que no está organizado inmediatamente reporta la presencia de una determinada enfermedad. Hay muchos agricultores ya que han reportado la presencia de alguna enfermedad, inmediatamente llaman al SENASA y inmediatamente nosotros nos reportamos para tomar muestras y enviar a los laboratorios de nuestra institución que están en Lima para poder identificar la especie y qué recomendaciones deberíamos de darle. Y eso no demora más de 12 días, los resultados del análisis. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en un campo de cultivo, el umbral económico. ¿Ya? Y eso se da en diferentes partes o áreas de acá del Valle de Ica o cualquier valle de nuestro país. Son diferentes. En el caso, por ejemplo, acá en la parte norte es diferente en la parte del agroecosistema con respecto a lo que es la parte media y sur del Valle de Ica. ¿Ya? Pero para eso también el umbral es diferente, tanto en la parte norte, centro y sur. Son diferentes el umbral de daño económico que podamos plantear. Además de eso, no debemos llegar al nivel de daño económico. Es una línea y eso lo manejamos de acuerdo a la evaluación. La evaluación que debemos tener una cartilla. Y hay muchos productores que ya manejan y han participado de escuelas, ya manejan sus cartillas de evaluación. ¿Ya? Y saben en qué momento ya es necesario realizar una medida de control. Entonces, no debemos llegar a un nivel de daño económico, no debemos llegar. En el umbral sabemos que ya está en, por decir, 2 trips por brote de la uva, entonces significa que, ok, hay que prevenir ya, hay que estar ya, porque hemos evaluado que hay 2. Si sobrepasa de 3, 4, ya, ok, ya va a ocasionar un nivel de daño económico. Entonces, no debemos llegar a eso. Entonces, ese es de importancia tomar en cuenta este tema. Como vuelvo a repetir, el agroecosistema es el entorno y lo que está en el campo de cultivo, ya sea el agua, suelo, lo que circundan alrededor, esas son las partes que debemos tomar en cuenta para manejar y también tomar en cuenta también decisiones en un momento determinado para controlar una determinada plaga. Aquí, como por ejemplo, ahí realizamos así estas escuelas de campo en el que ya salieron al campo y tienen sus muestras y cada uno de ellos muestra lo que ha encontrado en el campo de cultivo. Y todos los que participan tienen un criterio y en conjunto tomamos una decisión de lo que hemos encontrado en el campo, qué se tiene que hacer. Entonces, ese es parte del análisis del agroecosistema que realizamos con los productores en el campo de, aquí en este caso fue un campo de cultivo de vid y de mango, ¿ya? En esta foto que se ha tomado. Bueno, ese es el trabajo que se realiza y debemos, como vuelvo a indicar, la planta, las plagas, el clima, el suelo y el manejo del cultivo que se tiene. Entonces, son estos 4 elementos importantes que debemos tomar en cuenta para el momento de tomar una decisión. En la evaluación de las plagas, es la base principal para el manejo integrado de plagas y hay que monitorear de manera permanente. No debemos dejar pasar más de 15 días o 12 días de no evaluar un campo de cultivo.
si es posible, cada 7 días realizar la evaluación. ¿Con qué finalidad? De conocer la plaga que se presenta o conocer también la fauna benéfica que pueda presentar en el campo. Y después tomar, como vuelvo a indicar, tomar decisiones en el momento que si se presenta un problema muy serio en el campo de cultivo. Y también medir el efecto de la medida de control que se tiene que realizar. En eso consiste la evaluación de las plagas. Y las metodologías son muy diferentes, como para insectos, como para patógenos y como también para las malezas, para la hierba silvestre. Yo no le llamo mucho maleza, más le llamo hierba silvestre, que también invaden el campo de cultivo y perjudica el rendimiento del mismo. Entonces, hay diferentes metodologías de evaluación de plagas, y una de las experiencias que les comento, eso sucedió hace como 3 años, sí, 3 años en una escuela de campo de agricultores en el Valle de Opucaje. Muchos de los participantes realizaban la evaluación y iban directamente a la planta más frondosa y más vigorosa. A esa planta la evaluaban, pero no iban a la planta en la que estaba muy débil, muy pequeña, no iban a esa planta. Entonces, uno de los agricultores hizo una cosa muy importante, de que agarró un terrón del suelo, se puso de espalda y tiró hacia atrás ese terrón. Y donde cayó el terrón ahí empezó a evaluar a esa planta. O sea, no se fijaba si era la más frondosa o la más vigorosa, no. Entonces, una enseñanza más de los agricultores que son muy sabios en ese aspecto. Bien, entonces los métodos de control, como le voy a indicar, aquí tenemos el control cultural, el mecánico, el físico, el biológico, el etológico, el genético, el legal y el químico. Siempre le doy bastante énfasis al control biológico, al cultural, al mecánico y al etológico. Le doy bastante énfasis, porque la evaluación se tiene que realizar desde que se siembra la semilla. Desde que se siembra la semilla se hace ya la evaluación. Pasado 3, 4 días ya se está observando, o 7 días se está observando cómo está la presencia de una plaga determinada, que puede ser el complejo de gusanos de tierra, ¿ya? Para cuando se siembra, el caso, por ejemplo, de maíz, el maíz híbrido, o cuando se siembra también el payar, o cuando también se deja un campo de cultivo después de haber cosechado el espárrago. Empiezan a aparecer también problemas de complejo de gusanos de tierra, ¿ya? El complejo de todo el tipo de lepidópteros. Entonces, es de importancia tomar en cuenta las evaluaciones. Y como les vuelvo a indicar, el control biológico le doy bastante énfasis, como al etológico, al cultural y al mecánico. ¿Ya? Acá tenemos el control cultural. ¿Ya? Sabemos, el control cultural es, en este caso, por ejemplo, un buen manejo del agua. ¿Ya? Un buen manejo del cultivo para evitar que tenga hierbas silvestres. Y también acá, el caso, por ejemplo, de si hubieran roedores, pues, esa es una forma de poder manejar. Aquí eso le llamamos lo que es el método de control cultural. Acá, el mecánico es el recojo de los insectos, ¿ya? En este caso, o plantas que están con síntomas de alguna enfermedad, de un patógeno, ¿ya? Otro también, una forma de control mecánico es colocar barreras, ¿ya? Barreras, ya sea de plástico o más que nada, o barreras también, cortinas de vegetales ahí que evitan de que la plaga se pueda
pasar de un lado a otro. El control físico, que es también tomar en cuenta también lo que es la temperatura, la humedad y la atmósfera, ya ese es manejo ya de... Y por lo general eso se da más que nada en ambientes cerrados, para el caso de invernaderos. En lo que es el control etológico, acá es de importancia, es una forma también de poder reprimir a las plagas, en este caso a los insectos plagas, ya sea las trampas de luz, las trampas amarillas, ¿ya? Las bandejas con melaza de caña, o con melaza, o aguas también con soluciones aromáticas, y también se está utilizando ya la crianza de hembras vírgenes, ¿ya? Para poder controlar la plaga, por ejemplo, de lepidópteros, ya sea de Heliotis, Copitarcia, Elasmopalpus, Spodoptera. Entonces, ya empresas organizadas están realizando ya parte de la estrategia de la crianza de hembras vírgenes para poder atraer la plaga del macho y disminuir la incidencia del mismo. Ya, el control biológico es, que es de importancia. Aquí se trabaja muchas empresas privadas y también empresas agroexportadoras en el Valle de Ica, en la región de Ica, ya tienen sus laboratorios de crianza de agentes biológicos. ¿Ya? Entonces, aquí están produciendo, ya sea Cryptolemus, Anagyrus, Orius también están produciendo, porque el Orius es un predador muy eficiente para el control de trips, las trisopas, que también son parte de los agentes biológicos. Y acá tenemos los parasitoides, aquí en el caso, por ejemplo, de Anaphidius, controla los pulgones, tricograma, y también hay una mosca Wintemia, Entonces, son parasitoides que son bastante eficientes, pero eso es importante, de que debemos hacer un manejo de un inicio, porque ya muchas empresas organizadas ya han reducido casi en un 60% el número de aplicaciones de productos químicos, en un 60%. ¿Y qué hacen algunas empresas? En el caso, por ejemplo, del manejo del espárrago, han liberado y tienen una cantidad enorme de fauna benéfica que han liberado, ya sea Metacanthus, ya sea Orio, ya sea Crisopas. Empiezan a recoger toda esa fauna benéfica para trasladarlo a otro campo antes de empezar el chapodo. En el caso del espárrago, lo trasladan a otro lugar para poder no perder ese material biológico que se tiene, ¿ya? Ese es un trabajo bastante eficiente y que es parte de la inversión de ellos, ¿ya? Y no deben perderlo, y lo trasladan a otros campos que han dejado ya de cosechar, y empiezan a liberar estos agentes biológicos que están en otro campo, que están por hacer el chapodo, en el caso del espárrago. El caso de los patógenos, ya sea de la Beauveria, el Bacillus, el caso de Heterorhabditis también, son agentes, se producen también, hay laboratorios que están produciendo agentes, estos microorganismos, aquí en la región de Ica. El control legal, que es de importancia, ya, ahí tiene mucho que ver el SENASA cuando ingresa un material vegetal que una empresa está produciendo, ya, quiere producir un determinado cultivo, importa material de un determinado país y tiene que pasar por un proceso de cuarentena, ya, que puede ser un año y medio, inclusive hasta 2 años. ¿No? Esa es la parte legal en el que nosotros como SENASA tenemos bastante énfasis en esta parte para evitar que pueda diseminarse una determinada plaga en nuestro país, que no lo tenemos.
y eso está reglamentado. Lo que es el control químico, claro, es parte de la estrategia del manejo integrado de plagas. Sin embargo, ya hay empresas que utilizan el control químico, pero dentro de lo permitido. Dentro de lo permitido utilizan el control químico, porque cuando su producto, ya sea su hortaliza o fruta, va a salir a un determinado país, ya sea China, Malasia, Corea, entonces ellos pasan por un control de calidad, toman muestras para ver la residualidad que pueda tener el producto, ya sea la fruta o la hortaliza. Entonces, si encontraran residuos de un producto de etiqueta roja, ¿ya? Entonces no van a sancionar a Eduardo Ramírez, no van a sancionar a otra persona, van a sancionar a nuestro país. Entonces nos cierran el mercado. Entonces, para eso, la utilización del control químico es de manera selectiva y de manera específica y de acuerdo a los parámetros que se tiene para poder exportar su producto a un determinado país, claro, que por cierto está reglamentado. Entonces, esa es de importancia, la utilización del control químico, como vuelvo a repetir, acá tenemos, por eso lo estaba indicando, la toxicidad, la amplitud del espectro que pueda tener, el poder residual, ¿ya? Y lo que pueda haber, movilizarse en la planta cuando son productos químicos sistémicos, ¿ya? Entonces, eso es, y el modo de acción como ingresa al organismo de la plaga el producto químico. Esas son las propiedades que tienen los plaguicidas. Ya, las características, tenemos el límite máximo de residuos, como también el periodo de carencia, ¿ya? La concentración que pueda tener este producto químico en la planta, y el tiempo que transcurre en un determinado tiempo. Hay productos que ya salieron del mercado, ya hace muchos años ya que inclusive el producto hasta ahora todavía no se han encontrado todavía residuos en unos campos acá en el Valle de Ica, de hace 30 años. Tomaron una vez unas muestras y todavía encontraron residualidad de unos productos químicos, que no lo quiero mencionar, pero todavía hay donde se sembraba más antes papa. Entonces, eso ya, y eso lo han encontrado en suelos. Acá también tenemos las categorías toxicológicas de los productos químicos, ya sea de etiqueta roja, amarilla, y azul y verde. ¿Ya? Lo de etiqueta roja tenemos ahí lo que son sumamente peligrosos, que son como el 1A y el producto 1B también, que son productos muy peligrosos. Uno es sumamente peligroso y el otro es muy peligroso. ¿Ya? Los dos tienen etiqueta roja. Y eso, ya muchos empresas organizadas no toman en cuenta ya estos productos de etiqueta roja. Pero sin embargo, hay pequeños productores que siguen utilizando. Y en eso el SENASA está siempre vigilante cuando de las tiendas que expenden o venden productos químicos. ¿Ya? Entonces, tienen que tener la autorización o que un ingeniero agrónomo lo tenga que indicar. En esa parte hay se tiene mucho cuidado en esta parte del manejo de estos productos de etiqueta roja. De lo de etiqueta amarilla, que son moderadamente peligrosos, y los de etiqueta azul y lo de verde, que también son tóxicos, pero tienen un menor dosis letal. ¿Ya?
Entonces, eso es. Ahora, con respecto a los, a, a la exportación y la parte fitosanitaria, ya tenemos, SENASA promueve las condiciones sanitarias y fitosanitarias que son favorables para el desarrollo sostenido de la agroexportación a fin de facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios y nacionales. Y eso ya el SENASA ha realizado y también aseguramos la certificación fitosanitaria y fitosanitaria de los productos. Mantenemos una vigilancia permanente, tanto de la parte fitosanitaria y sanitaria también, cuyo propósito es respaldar la ausencia de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú, como les indicaba, pero material vegetal que ingresa al Perú tenemos que pasar por un proceso de cuarentena, ¿ya? Que puede ser de medio año a 2 años y medio aproximadamente. Y también interactúa con organismos públicos y privados nacionales y extranjeros y firma alianzas estratégicas con universidades, gobiernos locales y organizaciones de productores vinculados al proceso de protección y la mejora de la sanidad agropecuaria de nuestro país. Esos son parte de la estrategia que tienen el SENASA. Ya. El proceso de certificación fitosanitaria, que es el lugar de producción, que es el campo que va a exportar el agricultor o la empresa, y tiene que también certificarse también la planta donde se va a procesar. Y cada uno de estos lugares, cada área que puede tener 1 hectárea, 2 hectáreas, 6, 8 o 50 hectáreas, tiene un código, y ese código se maneja en una determinada área. Y también se hace la inspección fitosanitaria cuando ya está la planta, la hortaliza o la fruta está en el packing. Y el tratamiento que se tiene que dar. Y al final de todo esto, el producto cuando sale al extranjero, ya al país que ha comprado el producto, sale con un certificado que lo firma el inspector del SENASA, ¿no? Ese es el proceso de certificación de los lugares de producción, como ya les he indicado. Eso tiene que ver mucho con el monitoreo que hacen los compañeros del programa de mosca de la fruta, que realizan las medidas de control y permanentemente hacen el monitoreo de las frutas que puedan reportar la presencia de larvas, de la larva que es la ceratitis capitata. Y para poder exportar y que un campo del lugar de producción no pueda, que sobrepase el 0.5%, entonces ese producto no va a salir para lo que es exportación, puede estar para el mercado local. Entonces, menos de 0.5 puede exportarse. Entonces, es bastante riguroso el manejo que se tiene que hacer en esa parte del MTD, que es la mosca trampadía. Ya, la inspección fitosanitaria de manera permanente se realiza en el packing, de manera visual, ¿ya? Si hay la presencia de algunas larvas, o también presencia de trips, presencia de pseudocóxidos, presencia de querezas, etc. O inclusive también presencia de, cuando se reporta también que una fruta pueda tener residuos de tierra. Eso también es, somos vigilantes de ese tema. Acá la inspección, aquí como pueden observar, aquí el inspector está realizando también el tratamiento de las plantas que han sido certificadas y está haciendo la evaluación, tomando muestras para poder hacer la evaluación correspondiente, para que después pueda salir a carga al mercado internacional. El riesgo fitosanitario. Hay un riesgo fitosanitario que se tiene, y hay categorías
en donde podemos indicarlos. Estas categorías, ya categoría de riesgo fitosanitario 1, perdón, 1 en el que están, caso de las aceitunas, los productos que están en conserva, ¿ya? Esos son de categoría 1. ¿Ya? El otro es el de categoría 2, en el que están ya las maderas embarnizadas, el caso, por ejemplo, los champiñones, el caso de que ha sido procesado acá, aquí es harina, algo así es, sí, harina. Esos son el riesgo de fitosanitario número 2. Riesgo fitosanitario número 3, acá tenemos ya las frutas, tenemos el caso del páprica, las flores, ahí sí, esa es posibilidad de introducir o dispersar alguna plaga cuarentanaria. Ya, ahí sí tenemos que tener presente las evaluaciones más rigurosas ahí para que nuestro producto salga libre de plagas. El riesgo fitosanitario número 3 son las semillas, las plantas, las estacas, ¿ya? Esos son los riesgos fitosanitarios que también evitamos de que pueda introducir a nuestros países y como también pueda salir también, pero más que nada cuando el productor importa estos materiales vegetales, ¿ya? Y los tipos de certificación sanitaria, como es certificación simple, ¿ya? Y un certificado integral, que es el número 2 y número 3. O sea, esto dependiendo de la plaga que está reglamentada por un determinado país. ¿Ya? Más bien, les agradezco su atención, estimados amigos. Si hay alguna pregunta, le agradecería responder. Sí, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Sí, tenemos preguntas aquí en Facebook. Aquí tenemos una en el Meet, dice, ¿algún controlador biológico que sea específico para chanchito de la vid? Sí, hay hay un parasitoide, ¿ya? Un parasitoide que es Anagirus, que es bastante específico para Planococcus citri, y más que nada es para Planococcus citri, y también un predador que es Cryptolemus montersieri, es un predador que son bastante eficientes. Y otro controlador también bastante eficiente y también muy voraz son las crisopas, Chrysoperla carnia. Chrysoperla carnia bastante específica y muy voraz para poder controlar a estos pseudocócidos que nos están causando serios problemas todavía en el cultivo de la vid. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Buenas noches. A ver, ahí está Buenas una noches. pregunta de Martín. Sí, buenas noches. Ingeniero, quería preguntarle sobre el control de Planococcus y otros ácaros en el caso de palto, ¿no? Hay ácaros aplanados que se da en el tallo del palto, ¿no? Entonces yo quería preguntar en el control químico o en todo caso en el biológico, ¿cómo se puede controlar? Y si no se puede controlar con el biológico, en el control químico, ¿qué producto usar, no? Ya. Bien, gracias por tu pregunta, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín, bien, Martín. Mira, en el caso, por ejemplo, de los pseudocócidos, ¿ya? Los pseudocócidos, cuando ya la presencia, a veces muchos productores, los que no están organizados, cuando ya está la fruta ya en invero y observan la presencia de esta determinada plaga, recién empiezan a tomar decisiones para poder controlar. Y no es el momento ya oportuno de hacer el control ya. Y si lo hacen, bueno, tiene que hacer de repente con lavados y eso puede ocasionar un cambio fisiológico en la planta porque va a interrumpir su proceso de maduración de la planta, porque toda planta sabemos que es un ser vivo. ¿Ya? Entonces, el trabajo tiene que hacerse necesariamente terminada la campaña de la cosecha y ubicar la presencia de una determinada plaga. En el caso, por ejemplo, de
de los ácaros o las cerezas en el caso del cultivo de palto, de la misma manera, terminada la campaña de la cosecha, identificar los sectores de una determinada área donde se ha presentado. Por lo general, en el caso de palto se presentan los ácaros, el caso de araña roja, el caso del ácaro del tostado, etcétera, todo tipo de ácaro plaga se presenta siempre, empieza por el perímetro del campo de cultivo. Hay que ubicar eso. Y si hay la presencia de controladores, hay que diferenciar entre un ácaro controlador y un ácaro plaga. El ácaro controlador, la diferencia está en que el ácaro controlador es un ácaro muy movedizo, es muy ágil, se moviliza muy rápidamente. Si ustedes lo pueden observar con la lupa. Entonces, es necesario ubicar la presencia de este controlador, ¿ya? Y en el caso del ácaro de la plaga, ¿ya? Si ustedes ubican una determinada, en una pulgada cuadrada, por decir, en el follaje encuentran más de 5, hay que tener mucho cuidado y hay que tomar ya medidas de prevención. Que pudiera utilizarse, realizar lavados con aceites agrícolas o lavados también con soluciones de jabones potásicos, ¿ya? Porque el jabón potásico tiene grasas y sales de potasio, ¿ya? Entonces, cuando esta grasa llega al cuerpo del insecto, se adhiere a su cuerpo y empieza a taponear esos puntitos por donde ellos respiran. Y sabemos que esos puntitos se llaman espiráculos. Entonces, ahí va a taponear esos puntos donde este insecto plaga está dañando la planta. Entonces, pero esa aplicación no va a ser 1, 2 veces, tiene que ser de 3 a 4 aplicaciones en un lapso de 5 días a 6 días, ¿ya? Para poder hacer el control efectivo. Entonces, y eso hay que realizarlo por lo general antes de no lo realicemos en el momento que está en plena floración un determinado cultivo, porque al aplicar un producto, ya sea lavados, vamos a interrumpir ese proceso de cuajado de la planta, porque esa planta está formando un nuevo ser, que es el fruto que se va a obtener de esa planta. Entonces, al llegar a un producto, ya sea un lavado o un producto químico, una aplicación por vía sistema de nutrientes, interrumpimos ese proceso de formación, como luego repetir, del nuevo ser. Entonces hay que tener mucho cuidado en la etapa crítica del cultivo. Entonces, para el caso de ácaros, como luego repetir, hay que hacer los lavados. Si es que hay la presencia ya elevada de este ácaro plaga, entonces hay que tomar esa medida de lavados. Y también hay la presencia que es bastante eficiente, un cochinero muy pequeñito de color negro que se llama Torus. Torus es un predador bastante eficiente y para el caso de araña roja. Y siempre lo reportamos y lo he observado en el campo, en plantaciones plantaciones de higo y en plantaciones de higuerilla. He podido reportar en grandes cantidades de Torus. Y Torus es bastante eficiente para controlar ácaros. Sí. Sí, ingeniero, me decías después de la cosecha, ¿no? Sino que yo le quería comentar de que trabajo en la parte sierra entre Cajamarca y La Libertad, ¿no? Entonces acá tenemos prácticamente casi 3 campañas al año, o sea, 3 cosechas al año. Es una producción casi continua en tierra, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ya. En el caso, por ejemplo, ahí también bastante eficiente, y eso lo he realizado en el Callejón de Huela cuando laboraba en ese sector de Marcará. Para el caso de papa, porque también se presenta ácaros en la papa, se utilizaba bastante y el agricultor es
muy sabio y utilizaba la ceniza antes de que empiece a cerrar ya la línea, el linio. Entonces espolvoreaba en el suelo ceniza y ya lo tenía preparado, tenía de 20, 30 costales, tenía de ceniza ya. Entonces eso lo espolvoreaba y eso también evita de que el problema de ácaros se incremente. Porque sabemos que en la sierra, y acá también en la costa, empieza en las mañanas amanecen a veces con un rocío, un rocío que de la madrugada empieza a caer, al caer esa agua al suelo y está ahí justo la ceniza, y la ceniza tiene concentraciones de azufre, tiene concentraciones de azufre, y eso ocasiona de que se forma un pequeño microclima debajo del follaje, del envés del cultivo, y eso hace de que se va a formar un microclima y va a eliminar al problema del ácaro, el caso de la araña roja. Y también se utiliza también el azufre polvo seco, que es bastante importante antes de que empiece a cerrar en el caso de papa, y también se presenta también en el caso de ¿qué otro cultivo que estaba? Frijol también. Eh, Acá también en Ica también lo realizan en el caso de payar, porque se presenta, en el payar también acá se presenta el problema de araña roja. Sí, ¿alguna otra pregunta, estimados amigos? Sí, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta de Germán Romero. Dice, ¿qué condiciones o factores se debe tener en cuenta para incorporar un controlador a un agroecosistema? Por ejemplo, pone a una crisopa. Ya. Ya, para poder que un agente biológico se establezca en un determinado cultivo, y eso lo han realizado ya las empresas agroexportadoras, han tenido que hacer una inundación del caso de crisopas, ¿ya? El caso de crisopas. ¿Y cuánto liberaban por hectárea? Liberan de 40 a 50 millares por hectárea, en un lapso de cada 15 días, 40 a 50 millares por hectárea liberaban de crisopas. Y entonces las liberaciones lo realizaban en horas de la tarde, las liberaciones de estos agentes biológicos, porque sabemos que a veces acá, bueno, en el valle de Ica, en Ica, las temperaturas son, en este tiempo, por ejemplo, están llegando a veces 32, 33 grados de temperatura. Entonces, el insecto, para que se pueda establecer, necesita las condiciones adecuadas, ya sea de microavispas, ya sea de predadores también, inclusive de microorganismos. Cuando hemos realizado un trabajo de investigación para controlar Orinopiga peruviana, que es el chanchito rojo que le llamamos nosotros, hemos aplicado microorganismos, que era en este caso de Canincinus lecani y también Baueria. Las aplicaciones lo realizamos a partir de las 5 de la tarde, ¿ya? Para que pueda establecerse adecuadamente este microagente biológico. Entonces, le damos las condiciones, porque si lo hacíamos las aplicaciones en horas de la mañana, íbamos a tener cuántas horas de sol en ese transcurrir de tiempo. Entonces no íbamos a poder establecer como corresponde. Pero sin embargo, llegamos a tener un buen control de este pseudocóxido, que es el Orinopiga peruviana. Como vos repetía, hay que darle las condiciones adecuadas a los agentes biológicos. No liberemos así de manera sin conocer el comportamiento de estos agentes biológicos. Es de suma importancia, porque no vamos a tener resultados y después vamos a decir que el control biológico no funciona. Pero sí funciona si le damos las condiciones adecuadas. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿dónde pueden encontrar más información de niveles de daño económico para diferentes cultivos? Por ejemplo, dispone cuántos insectos ya representan un daño económico para un cultivo. Ya, mira, por ejemplo, el nivel de daño económico
en el caso, por ejemplo, para Ica, va a ser diferente para el caso del maíz, que aquí en Ica, con respecto a Cajamarca, va a ser diferente. Con respecto a Huaraz va a ser diferente. De repente, para poder obtener el nivel de daño económico de el Utus Curus allá en el Callejón de Huayla, ya, encontrar solamente en la Mazorca de 25 plantas, suficiente que encontráramos 3 nomás, era ya un nivel de daño económico, porque el agricultor sabía de que eso se iba a incrementar más, y de acuerdo al nivel de posturas que pueda presentar en el cabellito de la mazorca. Pero es diferente acá en el valle de Ica. Acá podemos encontrar hasta 6 y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Las condiciones es diferente. O sea, el nivel de daño económico son completamente diferentes a cada región, a cada lugar. Eso está establecido de acuerdo a las evaluaciones que podamos reportar en nuestras cartillas que implementamos para la evaluación de un determinado cultivo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos una pregunta de Facebook de Carla López. Dice, ¿recomienda utilizar virus entomopatógenos para el control de gusanos en hortalizas? Sí, sí. El caso, por ejemplo, se ha estado utilizando unos ensayos en una empresa agroexportadora acá en el Valle de Ica, utilizando, en este caso fue heterodactitis, para poder controlar el Asmopalpus limocelus. Entonces, sí es, pero como vuelvo a indicar, hay que darle las condiciones adecuadas, no hacer la aplicación en horas de la mañana, hacer las aplicaciones en horas de la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde. En realidad se termina 7 de la noche, 8 de la noche, se terminan las aplicaciones. Pero vamos a tener horas sin luz solar bastante tiempo, casi como 12 horas. Entonces, el microorganismo se va a poder establecer, pero sí hay hay que trabajar con bastante microorganismos. Y hay empresas ya acá en la región de Ica que ya han comercializado ya sus productos, y está teniendo bastante eficiencia para controlar patógenos en el cultivo de palto. Y como les vuelvo a indicar, en el caso de hortalizas sí, se puede realizar. Como vuelvo a repetir, hay que darle las condiciones adecuadas en la utilización de los microorganismos, que son bastante eficientes. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Aquí hay otra pregunta de Castillo Plasencia. Nos dice, ¿qué recomienda para el control de las Asmopalpus en el cultivo de espárrago? Hace hincapié en el control biológico. Sí, como ya les he indicado, el ensayo que se está realizando y se tiene resultados bastante positivos y el trabajo ya probablemente se tenga que presentar ya a mitad de año, pero utilizando heterorhabditis, que son nematodes benéficos para controlar el Asmopalpus. ¿Sí? Y también, porque sabemos de que el Asmopalpus es un lepidóptero que en estado de larva, así le apliques a la larva, no lo va a poder eliminar porque está encapsulado al lado del cuello del tallo de la hortaliza o del caso, sí, cualquier tipo de hortaliza. Entonces no vamos a poder eliminar a la larva, pero sí, sin embargo, sí al adulto. Pero también están haciendo trabajos, ya se están haciendo, y está dentro de su estrategia del manejo, es la producción de hembras vírgenes de las Asmopalpus, y se está obteniendo resultados bastante satisfactorios en esta parte, y lo han realizado ya empresas organizadas acá en el Valle de Ica. Sí.
Así es, ingeniero, como última pregunta, hay más preguntas, pero como última pregunta dice, ¿qué métodos de control recomienda para la infestación de prodiplosis en espárrago? Ah, para prodiplosis, sabemos que es un díptero, este insecto. Ese es importante que de nuevo a indicar a los amigos que están escuchando, algunos productores también, que debemos conocer el comportamiento del insecto. Debemos interiorizar qué hace, qué le gusta, qué le agrada, qué color le agrada, de qué se alimenta. ¿Ya? Y todo insecto, ya sea benéfico o plaga, va a necesitar de proteína para poder reproducirse. Todo insecto necesita proteína para poder reproducirse. Y la proteína está ahí, el caso, por ejemplo, de la melaza de caña. Ya. Puede utilizarse eso. Para el caso de prodiplosis se utiliza también trampas amarillas. Se utiliza también eso fue una experiencia hace ya como 5 años de un productor en el cultivo de payar. Tenía un serio problema de prodiplosis. ¿Y qué hizo? Se consiguió varios platos descartables de Ternopor, donde se sirve la sopa seca, la carapulca, pero plano. Y esos platos lo untó con aceite comestible, lo untó, no con aceite de motor, fue con aceite, lo untó todo y lo dejó en el suelo, pero con una piedra para evitar que se tenga que volar ese plato descartable. Y todo el campo de cultivo, que eran como 2 hectáreas de payar, tenía problemas de prodiplosis. Y sin embargo, utilizó esa estrategia este productor, se fue en el Valle de Palpa, y por cada plato aproximadamente se hizo el conteo de como 2.000 adultos, ¿ya? Aproximadamente de 2.000 adultos habían caído de un día para otro en cada plato, en cada plato. Entonces, ¿cuánto era el grado de infestación de esta plaga? Pero en el caso del espárrago, ¿ya? En el caso del espárrago, hay una forma que yo he observado en algunas empresas, es que utilizan antes de que empiece ya la cosecha, ya faltando 2 meses, hacen de un lado a otro, echan el follaje para evitar de que tenga que estar expuesta las pupas, ¿ya? Y realizan las aplicaciones de azufre polvo seco, ¿ya? Esa es una forma también de poder controlar prodiplosis en el caso de espárrago. Y también es el manejo del agua. Es muy importante para poder controlar prodiplosis. Manejo de agua y también la utilización de azufre polvo seco. Y otras en el caso cuando son campos pequeños, lo que le comentaba, con esas trampas de luz. Empresas también agroexportadas utilizan las trampas de luz también de color blanco y también de color amarillo, los plásticos untados con algunos utilizan temoxico, otros utilizan melaza de caña también, pero ligeramente suelta la melaza de la caña. Esa es una forma porque el insecto le atrae el olor y le atrae el color amarillo. Bien, estimados amigos, más bien yo les agradezco su gentil atención por haber tomado su tiempo de haber participado de esta conferencia. Y gracias. Para finalizar, que tenemos un momentito, disculpen. Sí, nada más para mencionarles que me siento un poco celoso porque a mí nadie me preguntó. Y no, puede ser por 2 cosas, no han entendido nada o ya saben todo, ¿no? Nada más para decirles una cosa, un gran detalle, más bien agradecerle de verdad, ingeniero Eduardo, muchas gracias, de verdad, porque el tema de manejo integral de plagas es un tema tan complejo, de verdad, y que hay que tener mucho conocimiento al respecto. Más bien, muchas gracias, ingeniero.
Pero yo quiero enfatizar un punto de que es lo mismo que está sucediendo actualmente en esta coyuntura, ¿no? Del COVID. ¿Qué es lo que pasa? Que ya está más que determinado que una persona cuando está bien alimentada y como dijo el ingeniero al inicio, se alimenta bien, hace deporte y llena de buena información acá arriba, pues la persona va a estar súper bien, no habrá COVID que le enferme. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que si una planta está bien nutrida, si una planta está bien alimentada, el tema de las plagas y enfermedades, pues la plantita de por sí va a resistir y va a tolerar mucho mejor. Estoy en lo cierto, ingeniero Eduardo, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Es correcto. Entonces, teniendo en consideración esta premisa, si nosotros evitamos en primer lugar el uso de agroquímicos. El objetivo aquí es evitar el uso de agroquímicos. Mientras menos químicos utilicemos es mucho mejor. Vamos a darle más vida al suelo, vamos a darle más nutrientes a la planta y por ende vamos a tener cultivos con mucha mayor productividad. Entonces hay que preocuparnos de por sí en darle los nutrientes adecuados, ¿ya? Y necesarios para nuestras plantaciones. Entonces, ya por complemento, ya viene lo que es el tema de MIP, ¿no? Que para hacer mucho más efectivo y eficiente al término, pues, al obtener lo que es una mejor resultado en términos de cosechas. Entonces, por favor, hay que empezar a enfatizar lo que es el tema de los abonos orgánicos, tanto abono seco como líquidos. Ya hay que empezar a enfatizar ese punto, que es sumamente importante, aparte de importante, que es sumamente rentable, y está más de demostrado que el tema de producción, ya, o como negocio, la producción de lo que son abonos orgánicos es uno de los negocios más rentables. Tiene una rentabilidad entre el 350 hasta el 500%, imagínense. ¿Qué significa? Que por cada sol que yo invierto en Perú, por ejemplo, yo mayormente estoy ya por el tema de los cursos que yo estoy dando a nivel de Sudamérica, estoy más familiarizado más con el dólar que con el sol, que por cada sol que yo invierto, yo voy a obtener 500 soles. ¿Me dejo entender? Entonces, es un negocio sumamente rentable y que se hace a raíz de los desechos, ya, tanto vegetales como animales. Entonces, yo creo que aquí hay un punto que todos están ciegos, ¿no? Creo que todo el mundo está un poco ciego. Y que la demanda de lo que es temas de abonos orgánicos, la demanda es mucha y la oferta es tan baja. A nivel de toda Sudamérica no se llega a suplir ni el 3% de la demanda de lo que son abonos orgánicos. Entonces, falta más gente que produzca abonos orgánicos. Entonces, creo que hay mucho trabajo aquí que realizar y hay que educar más que toda la gente, ¿no? Y es eso, por ejemplo, yo me puse como una meta, como un rol de que la gente, hay que irnos por ese lado, ¿ya? Recuperar los suelos, fortalecer en este caso con buenos abonos, en este caso con el humus de lombriz y por supuesto, de esa manera, hacer también un negocio de por sí. Nada más quería complementar eso. Es correcto, es correcto lo que comentas, Jorge, excelente, porque siempre cuando revisamos en las escuelas de campo de agricultores, les mencionaba de que un cultivo sano y saludable es en un suelo también sano y saludable, porque el suelo tiene vida y como tal, entonces debemos de tratar de cuidarlo, porque a veces muchos productores dicen, terminó la cosecha, ok, no lo dejan ahí, no le incorporan lo que necesita la planta, y lo que necesita la planta es mucho materia orgánica para que pueda recuperarse, porque ellos han dado un nuevo fruto, se ha desgastado esa planta y necesita cualquier cantidad de nutrientes, y eso es hacer permanentemente en nuestro suelo, debemos ir renovándole e incorporándole. Sabemos que nuestro campo de cultivo, sabemos dónde están los lugares, como decimos acá, las vetas, donde no rinde muy bien la planta. Entonces ahí debemos darle incidencia y
incluir mucha materia orgánica y nutrientes a nuestro suelo. Y que ese es importante, que el campo es la primera fuente del aprendizaje. Eso es lo que comentábamos siempre, comento siempre en las escuelas de campo, y es donde vamos a aprender. Por eso siempre empieza a emerger la planta, ya debemos estar con nuestro cuaderno y anotar qué es lo que hemos encontrado en cada determinada metros que podamos hacer la evaluación. Entonces vamos a tener un registro durante años y años de manera permanente. Es su ciclo de la plaga, que no se presentan todos los años de la misma manera en un determinado campo de cultivo, ya sea cítricos, palto o vid. Entonces hay que estar permanentemente en el campo y evaluarlo. El campo es la primera fuente del aprendizaje. Muchas gracias, ingeniero. Así muchas es. gracias. Gracias. Para finalizar, queremos agradecer. Hay que llevar a la práctica definitivamente todos esos conocimientos, ¿no? Y sigo recalcando, estoy un poco celoso y he dejado muchos vacíos por ahí con el fin de que me pregunten. Nadie me preguntó. Listo, muchas gracias, muchas gracias.